Muy buenos días, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo cordial en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando sobre la refutación a los 10 argumentos más usados por los evangélicos en contra de la perpetua virginidad de María. ¿Tuvo más hijos María? No. Así claramente, yéndonos al grano, yéndonos al punto. La Virgen María no tuvo más hijos. ¿Por qué? Me van a preguntar los evangélicos. Hijos. ¿Por qué? Me van a preguntar los evangélicos. ¿Cómo se atreve usted a decir que la Virgen María no tuvo más hijos? Bueno, porque exactamente la Biblia no dice que María haya tenido más hijos. El único hijo, y pongan mucha atención a lo que voy a decir, el único hijo que la Biblia reconoce como el hijo de María se llama Jesucristo. De ahí para abajo la Biblia no menciona otro hijo biológico de María. Para abajo la Biblia no menciona otro hijo biológico de María. Y algún evangélico me va a decir, ¿usted es un católico mariano? No, yo no soy católico romano. No estoy en plena comunión. Mejor dicho, no estoy en comunión con el Papa de Roma. Soy simplemente un protestante histórico que cree en la perpetua virginidad de María. Y me van a preguntar, ¿cómo es protestante? ¿Y usted cree en la perpetua virginidad de María? Bueno, porque los padres de la Reforma, Juan Calvino, Martín Lutero, Ulrich Zwinglio y otros padres más de la Reforma creían y enseñaban y defendían la perpetua virginidad de María. Por ende, como cristiano protestante histórico, yo creo plenamente que María permaneció virgen toda su vida. Y esto no fue designio de María y de José, sino fue el plan que Dios había designado para la Santísima Virgen. Y yo sé que los evangélicos con una mente carnal, con una mente morbosa, con una mente sucia, dicen, pero ¿cómo es que no iban a tener relaciones si era una pareja? No necesariamente, porque estamos hablando de una pareja del siglo I, no de una pareja del siglo XXI, que lo único que piensan es en el sexo. Me van a decir, ¿cómo es posible que usted siendo pastor diga que los evangélicos piensan solamente en el sexo? Bueno, porque están expresando. ¿Cómo es que José no va a tener deseos carnales por la Virgen María? Bueno, porque la Biblia no lo dice. La Biblia no menciona a otros hijos de María. Es más, cada vez que la Biblia menciona a María y a los hermanos de Jesús, hace la diferencia entre María y los hermanos de Jesús. Nunca dicen que son los hijos de María. Es más, lo he estado haciendo durante toda la serie y he ofrecido $500. Honestamente, ofrezco $500 delante de Dios, doy mi palabra, que si usted me presenta un solo versículo bíblico donde diga que María tuvo más hijos, o que María tuvo hijos biológicos de José, yo le doy a usted $500. Un solo verso, uno nada más, y usted se lleva $500. ¿Qué haría usted con $500 en este momento? Si usted vive en Latinoamérica, en el Caribe, o aquí en Estados Unidos o en Europa, ¿qué haría usted con $500? Yo le voy a decir algo, si yo tuviera $500 extra, yo me iría de vacaciones una semana a Ensenada, Baja California.
Yo vivo aquí en Estados Unidos. Una semana a Ensenada, Baja California. Yo vivo aquí en Estados Unidos, en California, y Ensenada está a 5 horas de distancia. Y si usted vive en Ensenada, usted sabe que la carretera de Tijuana a Ensenada tiene una vista maravillosa. Así que piénsenlo, deme un versículo bíblico donde diga que María tuvo más hijos. Pero bueno, vamos a entrar al tema. Este va a ser un video corto. Y hoy vamos a hablar sobre el uso del término primogénito para Jesús. Este es otro argumento que los evangélicos utilizan para decir que María tuvo más hijos, porque si Jesús era el primogénito, eso quiere decir que tenían que venir más hijos. Pero necesariamente el que Jesús haya sido el primogénito no significa que iban a venir más hijos. Si usted conoce la cultura judía, los usos y costumbres de la cultura judía del primer siglo, se va a dar de cuenta que el término primogénito no necesariamente era que venían más hijos. Solamente significaba que ese niño, el primer hijo, nada más. Segundo, dentro de la cultura judía, el término primogénito se designaba para el hijo que iba a heredar, el dueño de todo. Y ese es el problema de los evangélicos, que al no conocer, al no tener conocimiento, al ser ignorantes de la cultura judía, y el término ignorante no es una ofensa, no es una falta de respeto. Yo soy un ignorante en muchas cosas. Por ejemplo, yo soy ignorante en alemán, en mandarín, en cantonés, en francés. ¿Sí? Soy ignorante en álgebra, en cálculo. Pero el evangélico es ignorante en muchos aspectos de la cultura judía. Y ellos creen que el término primogénito dado a Jesús era porque María iba a tener más hijos. Isaías 7:14, la Biblia dice que él iba a nacer de una virgen. Si Jesús no nace de una virgen, entonces él no es el Mesías. Si Jesús no es el Mesías, entonces usted y yo estamos en grandes problemas porque hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en alguien que no es el Mesías. Pero como Jesús, de acuerdo a Isaías 7:14, es el Mesías, entonces no estamos en problemas, estamos bien. Porque Él es el verdadero Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es el Alfa y Omega. Él es el Verbo de Dios. Él es Dios encarnado en la bendita Virgen María. Bueno, vamos a comenzar. La objeción que se opone a la virginidad perpetua de María, aludiendo al uso del término primogénito, en griego prototokos, para Jesús en Lucas capítulo 2:7, sostiene que Jesús hubiera sido el único hijo de María si se habría utilizado la palabra unigénito, o sea, monógenes, y que el empleo de primogénito sugiere o naturalmente puede implicar que después tuvo otros hijos. Sin embargo, esta interpretación evangélica, aunque común en ciertos debates apologéticos que los evangélicos utilizan para refutar supuestamente la perpetua virginidad de María, solamente se demuestra su poca comprensión o nula conocimiento de que María no tuvo más hijos y que su comprensión sobre la cultura judía es incompleta de la semántica bíblica y de la aplicación del término en el contexto cultural del Nuevo Testamento. Una buena lectura más rigurosa, incluso desde una perspectiva reformada,
demuestra que este argumento carece de la solidez necesaria para refutar la virginidad perpetua de María. En otras palabras, el argumento que los evangélicos utilizan para refutar la perpetua virginidad de María es incompleto, no sirve, es un muñeco de paja, para que me entiendan. Esto se debe a que los evangélicos se basan solamente en su opinión personal, en lo que han escuchado y en su prejuicio hacia la Iglesia Católica. Ahora, el problema aquí es que cuando estudiamos la historia de la Iglesia cristiana, nos damos de cuenta que la creencia, que la devoción a la Virgen María y la creencia en la perpetua virginidad de María ya lo creía la Iglesia desde el siglo I, desde el siglo II y el siglo III. En otras palabras, la Iglesia primitiva ya creía en la perpetua virginidad de María. Y hay documentos que comprueban esta creencia. En otras palabras, ¿a quién le voy a creer? ¿A un grupo de evangélicos que nacieron en 1906? ¿O a los documentos de la Iglesia del siglo I, II y III? ¿Y a quién le voy a creer más? ¿A la Biblia o a los evangélicos? Yo les voy a decir a quién le creo más. Yo le creo a Dios. Yo le creo a la Biblia. Y yo le creo a la Iglesia primitiva. En otras palabras, los evangélicos mienten deliberadamente para justificar su prejuicio y su odio a la Iglesia Católica, porque ellos odian todo aquello que parezca, que huela, que camine como católico. Bueno, la perpetua virginidad de María es una doctrina bíblica que honestamente no habla de María. Aquí el papel importante de la perpetua virginidad de María no radica en María en sí, sino en Jesús. Sí. ¿Cuál es la importancia que María permaneciera virgen? La importancia radica que si María permanecía virgen, entonces Jesús es el verdadero Mesías. Si Jesús hubiera nacido de María y ella hubiera tenido más hijos, eso demuestra que María no era la virgen de Génesis 3:15 y de Isaías 7:14. Pero como María es la virgen, y hago énfasis en la palabra virgen, porque ella es la virgen escogida por Dios para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Ella no era una cualquier virgen. Ella era la virgen escogida por Dios. Y es ahí donde los evangélicos se equivocan, porque son prejuiciosos, porque no estudian y porque prefieren mejor creer en una mentira que creer en la verdad, que María permaneció virgen, porque era la señal que el Mesías había llegado. ¿La señal para quién? La señal para el pueblo de Israel, que su Mesías había llegado. ¿La señal para quién? La señal para el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esta razón, mi estimado oyente, es importante que María permaneciera virgen, porque era la señal que Dios había llegado a la tierra, el Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que simboliza, y esa es la importancia de la perpetua virginidad de María. La perpetua virginidad de María es una doctrina total y absolutamente bíblica, pero
también es una doctrina total y absolutamente cristológica. Muchos dicen la perpetua virginidad es una herejía. Mentiras del diablo. El problema aquí es que al diablo no le gusta que se defienda una verdad bíblica. Y aquí estamos defendiendo una verdad bíblica. La perpetua virginidad de María. En primer lugar, es fundamental comprender la amplitud semántica del término griego prototokos, volviendo ya al tema, o sea, primogénito. En el contexto bíblico, a diferencia de la objeción evangélica que insinúa que prototokos no implica necesariamente la existencia, vamos a ver, déjame ver, a diferencia de que la objeción insinúa que prototokos no implica necesariamente la existencia de hijos posteriores, su significado primario es simplemente el primero en nacer, o el que abre la matriz, sin prejuzgar si habrá o más descendencia. Este uso es consistente con la ley mosaica, donde el primogénito tenía un estatus legal y ritual específico, siendo consagrado u ofrecido totalmente a Dios, independientemente si era hijo único o el primero de muchos. Éxodo 13:2, verso 12, Éxodo 34:19. De hecho, un hijo único es por definición también primogénito. Bueno, mis hermanos, yo me voy a quedar aquí porque honestamente ya me quedan 9 minutos para entrar a trabajar. Así que, con la ayuda de Dios, si así Dios lo permite, y es su deseo, nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos refutando categóricamente no a los evangélicos en sí, sino refutando su odio visceral a la Virgen María. Sí, los evangélicos odian a la Virgen María. Ellos dicen que la aman, pero eso es mentira. Porque ¿cómo vas a amar a alguien a quien le dices que es una pecadora? A ver, los hombres. Voy a hablar con los hombres un momento. Si usted ama a una mujer, la ama con todo su corazón, ¿usted le va a decir que es una pecadora? ¿Usted le va a decir que es una mujer cualquiera? ¿Usted le va a decir que nada más le sirve por un momento carnalmente y después la bota? Pues eso es lo que hacen los evangélicos con la Virgen, a quien ellos dicen amar y respetar. Le dije, yo amo a María, pero le andan diciendo después que es una pecadora, que es un vaso desechable. Fíjese bien, evangélicos dicen, yo amo a María, pero después le andan diciendo que es un vaso desechable. ¿Sí? Y después andan diciendo que María es una diosa, así como está diciendo este Ernesto Mendoza, que a María no se le rinde culto, que a María no adoramos a María. ¿Y quién dice que estamos adorando a María? Ese es un prejuicio evangélico. ¿Ven cómo los evangélicos no aman a María? Ese es un prejuicio evangélico. ¿Ven cómo los evangélicos no aman a María? Y estoy hablando de María bíblica. Ellos usan ese término. La verdad es que cuando se ama a una persona, no se le falta el respeto. Y los evangélicos le faltan el respeto a María. Fijémonos en el respeto. Y los evangélicos le faltan el respeto a María. Fijémonos bien, todos los méritos que María tiene, todos los títulos que María tiene, es por consecuencia de Cristo. No es por los méritos propios de María, es por quien en ella habitó por 9 meses.
Y ese es el problema de los evangélicos, que se le olvida que quien le dio la honra a María, es más, quien honró a María primero fue Dios. ¿En serio? ¿Quién honró a María primero? ¿El Papa? No. ¿Quién honró a María? ¿Los reformados? Tampoco. ¿Quién honró a María primero? ¿La Iglesia Católica? De ninguna manera. ¿Quién honró a María primero? Fue Dios el Padre. Exactamente así. Y está en la Biblia. Dios el Padre honra a María, permitiéndole, dándole el privilegio de ser la madre de su Hijo, de Jesucristo. ¿Qué mujer que me está escuchando en este momento le hubiera gustado llevar en su vientre por 9 meses al Hijo de Dios? Yo creo que todas las hermanas van a decir a mí me hubiera gustado llevar en mi vientre al Hijo de Dios. Pero María fue la elegida por Dios para que por 9 meses ella llevara en su vientre al Eterno, al Dios de Israel. La segunda persona de la Trinidad se encarnó en María, siempre virgen, y así permaneció en María, siempre virgen, y así permaneció por decisión divina. Bueno, hermanos, ahora sí me despido. Que Dios los bendiga, los guarde, que de Cristo, y me despido en el nombre del Hijo y del Espíritu para trabajar los. Y si Dios lo permite, más adelante continuamos con la segunda parte de este estudio bíblico de la palabra prototocos o primogénito, un término evangélico para refutar la perpetua virginidad de María, pero los evangélicos quedan refutados con su propio argumento. Perpetua virginidad de María, pero los evangélicos quedan refutados con su propio argumento. Dios los bendiga y hasta más tarde, si Dios lo permite.